Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos empezando el proceso de cierre de este seminario en el que hemos estado muy contentas, tanto Elba como Mireidis y yo trabajando con ustedes. Estamos muy felices del producto que hemos tenido hasta ahora y queremos, bueno, ir cerrando porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, los tiempos han estado un poco más movidos en función de las necesidades del grupo y también en función de las necesidades de quien coordina, que en este caso soy yo. Pero sobre todo porque hemos tenido procesos técnicos que nos han impedido avanzar en el tiempo que queríamos. Todos y todas estamos empezando a utilizar con mucha más frecuencia estas técnicas, pero todavía necesitamos aprender bastante y entonces quiero pedir disculpas a todas las personas que tenían planificado que este seminario terminara hoy, pero como veremos en el hilo del foro de esta clase, terminaremos las clases el 6 de noviembre y realmente esta será la última clase grabada, pero fundamentalmente digamos, el tiempo que tenemos previsto es para la entrega del trabajo final, que más que un trabajo final es otro trabajo de sistematización de lo que hemos venido discutiendo ya en los foros de indicadores como tal. Ustedes saben que parte del trabajo que hemos venido promoviendo también en este seminario es la necesidad de trabajar en grupos, en redes, construir conocimientos colectivos, porque estamos convencidas que es parte del gran desafío que se tiene en la región y que requiere que podamos ver la complejidad de la violencia contra las mujeres desde diferentes perspectivas, no solo desde una perspectiva jurídica, no solo desde una perspectiva legal, no solo desde una perspectiva sociológica, antropológica, estamos hablando de diferentes mecanismos que nos permitan abordar este fenómeno complejo y multidimensional con todas las miradas necesarias y para eso es necesario identificar que todas las personas que trabajamos en este tema tenemos miradas específicas y que esas miradas van a alimentar esa mirada compleja que requiere el abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas. Yo quiero decirles que estamos gratamente sorprendidas por todas las respuestas y por, no solo por la respuesta técnica y no solo por la respuesta elaborada que hacen en los foros, sino por el interés en participar, en manejar la herramienta. Como señalo en el hilo de este foro, el objetivo creemos que está más que cumplido. La idea fundamental de este seminario es que ustedes aprendieran a utilizar la herramienta y sobre todo que tuvieran una dimensión del problema de la violencia contra las mujeres mucho más amplio del histórico que tenemos en términos de indicadores estructurales, ¿no? Tenemos una ley, tenemos un Ministerio de las Mujeres, un Instituto Nacional de las Mujeres, tenemos tribunales, algunas veces son tribunales especializados, incluso fiscalías especializadas en la región, pero cuando analizamos los indicadores con una mirada mucho más amplia y analizamos las obligaciones de Belén do Pará con esta mirada mucho más amplia, nos damos cuenta que no es suficiente una cosa o la otra, que cuando hablamos de legislación no solo estamos hablando de legislación que penalice la violencia contra las mujeres y que establezca mecanismos para sancionarla, sino que también estamos hablando de legislación que incorpora otras obligaciones del Estado que son fundamentales para abordar políticas públicas integrales para erradicar la violencia contra las mujeres y estamos hablando, por ejemplo, que lo hemos visto y lo hemos visto progresivamente porque es así. Es un sistema progresivo que nos permite mirar ampliamente. Como digo yo, los indicadores son una lupa que nos permite asomarnos a los esfuerzos del Estado y trazar una hoja de ruta que permite a los estados identificar qué cosas están haciendo y qué cosas no, pero que sobre todo nos permiten una unidad de medida para saber cómo progresamos en esta lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, hemos visto que necesitamos legislar de acuerdo a la Convención de Belén do Pará, que tiene un concepto bien amplio, que trabaja en tres ámbitos diferentes, que eh, permite ampliar hacia las diversas formas de violencia que las mujeres sufrimos, pero que también en estos tres ámbitos donde se desarrolla tenemos importantes desafíos porque a veces miramos solo la violencia intrafamiliar, en algunos países todavía tenemos leyes solo de violencia intrafamiliar, no estamos viendo la violencia en el ámbito público y en aquellos países donde tenemos identificada la violencia en el ámbito público nos damos cuenta que todavía hay limitaciones importantes para abordar esta violencia que sea en el trabajo, que sea en el ámbito educativo, que sea en el ámbito
de salud, del sistema de salud, mucho más complejo aún el ámbito de la violencia contra las mujeres en el marco del crimen organizado, como temas de trata, por ejemplo, y las grandes migraciones que se están dando hoy en día en la región, sobre todo en el Triángulo del Norte, pero también ahorita en el norte del sur. Entonces, vamos a retomando un poco lo que hemos dicho, vamos a identificar que las leyes, no solo estamos hablando de una ley de violencia contra las mujeres, hemos visto que las leyes de presupuesto son importantes para este tema, que las leyes de estadística son importantes para este tema. En el foro 7, 8 y 9 ustedes se dieron cuenta que nosotros necesitamos identificar no solo presupuesto para el Mecanismo Nacional de la Mujer, no solo presupuesto para el Poder Judicial, también presupuesto para que realmente se levanten estadísticas y se hagan estudios que nos permitan dimensionar la situación de las mujeres en sus diferentes diversidades. Nos hemos dado cuenta que esas leyes que creíamos tan complejas no tienen una mirada compleja respecto a las diferentes necesidades de las mujeres. Por ejemplo, buena parte de los países o de los compañeros y compañeras que plantearon entre los servicios que se prestan para las mujeres las líneas calientes, conocidas como las líneas 0800, el 911, las líneas de emergencia, cuando lo miramos con la mirada de la complejidad que supone la diversidad de las mujeres y nos preguntamos cómo hacen las mujeres con discapacidades auditivas para acceder a esta línea. ¿Cómo hacen? ¿Cómo los estados están desarrollando mecanismos para que las mujeres con discapacidades visuales puedan acceder a información que sea realmente útil para ellas? ¿Hasta qué punto estamos viendo la diversidad de las mujeres y hasta qué punto estamos atendiendo esas diversidades? No hemos identificado cuáles son las diferentes vulnerabilidades que las diversidades de mujeres pueden abordar y nos damos cuenta cuando analizamos nuestras leyes que ahí existen claras limitaciones todavía en nuestros países. Yo creo que el análisis de la diversidad es un análisis que nos abre los ojos, así como yo lo hago, nos abre los ojos para visibilizar una situación que todavía en la región recientemente empezamos a abordar con algunas experiencias, sobre todo a nivel de las organizaciones sociales, de las organizaciones y los movimientos feministas que están trabajando estos temas. Vemos como hay una gran deficiencia en el ámbito estructural, pero también de proceso en el marco de los esfuerzos que están avanzando los países. Tenemos una mirada frente a las mujeres indígenas, algunos otros países identifican también las mujeres privadas de libertad, las mujeres con discapacidad como un concepto amplio que engloba todas las discapacidades, pero ciertamente cuando aterrizamos eso a los planes nacionales, cuando aterrizamos esto a cuáles son los esfuerzos concretos, hasta dónde se está avanzando en esta dirección, nos damos cuenta que empezamos a conseguir grandes limitaciones porque se diluye el discurso de los planes nacionales de los pocos planes nacionales que pudimos ver y que lo vamos a ver en el foro y en el trabajo de sistematización, se diluye en el desarrollo real. Y entonces son las mujeres que se encuentran, digamos, en contextos de mayor vulnerabilidad las que menos tienen acceso a estos procesos y a estos proyectos que se están desarrollando a lo largo de nuestra región, ¿no? El otro elemento que me parece de especial importancia es que nos damos cuenta que esa estructura que requiere que se generen estadísticas, de que esa estructura que requiere que la ley prevea el levantamiento de información estadístico y que a su vez existan organismos que recojan información y que a su vez esta información sea pública para que pueda ser consultada, pueda ser monitoreado, pueda ser evaluado lo que se está haciendo, nos damos cuenta que tenemos graves complejidades en los elementos de coordinación. Cuando analizamos cómo coordinan los diferentes órganos que están llamados a levantar información pública, nos damos cuenta que no hay canales comunicantes que nos permitan tener una mirada objetiva de qué es lo que realmente está pasando. En aquellos países donde vemos que hay encuestas, también nos dimos cuenta que esas encuestas no tienen una mirada amplia de todas las diversidades de las mujeres, pero también nos dimos cuenta que fue muy difícil
cuando ya nos toca calcular un indicador, conseguir información estadística disponible, que la información estadística cuando la empezamos a buscar tiene diferentes fuentes, tiene diferentes mecanismos, no sabemos realmente quién lleva las cifras oficiales, si es la estadística de violencia, si es la estadística que llevan los ministerios o la Procuración de Justicia, los ministerios y las fiscalías públicas, los mecanismos nacionales de la mujer. Nos damos cuenta que hay, incluso en un mismo país, tenemos diferentes fuentes de información para acceder, diferentes información pública, y ninguna de la información que hay disponible es coincidente. Y entonces cuando empezamos a analizar cuáles son los órganos encargados y cuáles son los órganos de coordinación, descubrimos, por ejemplo, en México que existe un organismo llamado a levantar y a congregar todas las fuentes de información, pero que las fuentes aún no están levantadas, no hay información general. Es mucho más complejo en países como México, Argentina y Brasil, que tienen además que por su naturaleza federal tienen una complejidad adicional, que es establecer canales comunicantes que nos permitan levantar ese mapa, no solo desde la mirada federal, sino también de las miradas de las diferentes regiones que forman parte de estos estados federados. Entonces nos damos cuenta que, por supuesto, estos indicadores, como lo hemos dicho desde el principio, no aspiramos que ningún estado pueda contestarnos todo y nos pueda contestar perfectamente hoy en día, pero sí queremos caminar hacia una cultura que fomente, que fortalezca y que genere mecanismos para medir progresivamente obligaciones de derechos humanos. Y fíjense ustedes que la mayoría de los mecanismos que nosotros hemos visto, la mayoría de las herramientas que ustedes han adquirido en el marco de este seminario, son herramientas que se pueden traspolar a cualquier otra obligación internacional en materia de derechos humanos, porque básicamente son las líneas generales con las que estamos trabajando en la Organización de Estados Americanos en el marco del protocolo de San Salvador, como señalamos anteriormente, pero también en el protocolo de la convención, en el marco de la Convención de Belén do Pará, y quisiéramos que fuese una herramienta con la que ustedes pueden evidenciar, por ejemplo, si quieren analizar cuál es la situación de la niñez y de la adolescencia, bueno, cuáles son los mecanismos. Podemos ver que podemos utilizar estas herramientas para analizar cualquier obligación de derechos humanos, inclusive aquellas obligaciones de derechos civiles y políticos, aquellas obligaciones que tienen que ver con las garantías de la libertad, las garantías del debido proceso, las garantías del acceso a la justicia en el marco de cualquier derecho humano establecido en una obligación internacional, ¿no? Entonces, un poco la idea que queremos que cierre este proceso es que podamos identificar dónde tenemos que trabajar. Y fíjense ustedes, en el ejercicio, en el único ejercicio que hicimos, se darán cuenta que la guía de indicadores tiene una cantidad de fichas técnicas que permite analizar un poco más claramente cuáles son las cifras reales de, sobre todo, el índice de impunidad. Quiero decir índice de impunidad porque es que el número de casos, como lo reflejaron la mayoría de las personas que hicieron el ejercicio y que pudieron hacerlo con la información que había, se dieron cuenta que hablábamos de cifras que superaban ampliamente el 90% en índice de impunidad. La mayoría de los casos no llega al sistema de administración de justicia, la mayoría de los casos las mujeres se quedan atrapados en un cajón de alguna oficina o administración pública, y en el peor de los casos, la mayoría de los casos que llegan al sistema de administración de justicia no tienen una sentencia definitiva, y esa sentencia que se tiene no repara a la mujer que ha sido víctima de violencia. Entonces tenemos un sistema de justicia que está, si se quiere, generando claramente procesos de exclusión y de mayor reproducción de la pobreza, de la exclusión, de la discriminación que sufren las mujeres víctimas de violencia, y que reproducen a su vez en sus espacios personales, en sus espacios íntimos y en sus familias y en sus hogares, ¿no? Nosotros estamos viendo desde el mecanismo cómo no hay un proceso que analice a nivel regional estas evidencias que nos están, evidencias reales que nos están arrojando las cifras que estamos recolectando a nivel regional, y que nos están diciendo que no hay una correspondencia entre los esfuerzos para hacer justicia y realmente la justicia que deberían acceder las mujeres. Tenemos un sistema de justicia
que no está dando respuesta a las obligaciones internacionales y, como he repetido en otras oportunidades, tenemos un sistema de justicia que, debido al mensaje que está produciendo, está profundizando la violencia y la discriminación contra las mujeres, porque cada vez que una mujer es víctima de violencia, cada vez que una mujer no responde, el sistema de administración de justicia no responde a las denuncias de esta mujer, no investiga, no sanciona, no repara, cada vez que esto ocurre, el sistema de administración de justicia lo que está es dando un mensaje de impunidad que reproduce el sistema patriarcal y que reproduce los mecanismos de exclusión y de violencia contra las mujeres. Entonces tenemos ese primer elemento. El segundo elemento es que, si analizamos desde lo que vimos la primera vez hasta lo que estamos terminando de ver en estas últimas clases, nos daremos cuenta la desconexión que existe entre el reconocimiento del derecho a ser víctima, a vivir libres de violencia, y el derecho que también existe a crecer y ser educadas libres de estereotipos. Nos damos cuenta que entre uno y otro derecho, ambos del mismo rango, ambos establecidos en la Convención de Belén do Pará, hay un divorcio muy claro entre las agencias y los organismos de cada una de las entidades de los estados que están llamados a garantizar que debemos erradicar estereotipos de género para que las mujeres podamos crecer y ser educadas libres de estos estereotipos. Y nos damos cuenta de eso porque, en el marco del análisis que hicimos sobre indicadores de planes nacionales, fue poca la información que conseguimos, y aquella información que conseguimos desarrollada en alguno de los planes nacionales se diluía cuando se analizaba con mayor profundidad no solo las leyes, sino también aquellos programas que deberían estar destinados para erradicar estereotipos de género. Cuando analizamos también, cuando vimos cómo participaban los medios de comunicación, nos dimos cuenta que teníamos algunas herramientas que nos permitían analizar que algo se estaba haciendo como por ejemplo en Argentina, que son iniciativas particulares y en algunos casos iniciativas también desde la Defensoría Pública, de analizar el comportamiento de los medios de comunicación, pero cuando vemos la escasez de estas iniciativas versus la reproducción permanente cada vez que prendemos el televisor de los estereotipos de género que profundizan la violencia y la discriminación, vemos que hay una distancia muy clara, y entonces hay un vacío a nivel regional en lo que se refiere específicamente a trabajar, producir información y fomentar medidas claras y pertinentes para la erradicación de los estereotipos de género, no solo a través de los medios de comunicación, sino a través de todo el sistema de educación que existe en nuestra región. Creo que de los desafíos más elocuentes que ustedes vieron en el marco de todo el análisis que hicimos, los dos desafíos que hacen evidente esa gran brecha que existe entre el reconocimiento del derecho y la vida de las mujeres es el acceso a la información, el acceso a la justicia, y, por otro lado, el derecho a crecer libre de patrones, crecer y ser educada libre de patrones y estereotipos de género. Entonces, bueno, vemos cómo este gran gap, esta gran brecha, dialoga claramente, además con la ausencia de recursos, con la falta de identificación de cómo se aborda la realidad de la diversidad de las mujeres y cómo se abordan las necesidades de aquellas mujeres que se encuentran fuera del conurbano, que se encuentran fuera de aquellos mecanismos que existen. Por ejemplo, cada vez que vimos información relativa a estos estados federados, pudimos darnos cuenta que la mayoría de información pública que se puede conseguir es información pública que releva la situación de las mujeres que viven en los conos urbanos, y no, en muchos casos, en las capitales, ni siquiera en los espacios territoriales. Algunas de las compañeras, sobre todo las compañeras de México, nos permitieron conocer algunos de México y de Argentina, y algunas de las compañeras de Brasil también nos hicieron conocer algunas de las iniciativas que se están tomando más a nivel estatal, a nivel regional dentro de los estados federados, pero también nos dimos cuenta
que la mayoría de los estados que no tienen características federales como México, Argentina y Brasil también tienen grandes dificultades para reportar qué es lo que está pasando con las mujeres que no se encuentran en los conos urbanos. Entonces, eh, creemos que los foros han sido muy ricos para evidenciar estos grandes desafíos. Eh, es importante para nosotras y para Claxo y para Flaxo que ustedes sigan profundizando en la herramienta, en la cotidianidad de ustedes en el trabajo, para el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Ha sido un trabajo enorme, eh, el trabajo que ustedes han hecho, y estamos muy contentas de poder contar con mucha información, incluso en muchos casos más rica de la información de que nos han brindado los estados, así que agradecemos muchísimo su participación, y desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará queremos felicitarlos y felicitarlas porque la mayoría de las personas que han participado en este seminario han hecho un gran trabajo. Con eso me despido en mi nombre y también en nombre de Mireidis y en nombre de Elba, quienes han estado también muy contentas de participar con ustedes. Ustedes seguirán trabajando con Mireidis el resto de la clase para dudas y preguntas, y también estaremos muy pendientes para despedirnos conjuntamente, si podemos hacerlo, en el último video. Muchísimas gracias.